Pues vamos a arrancar, vamos a empezar por el tema, no nos vamos a hacerlos esperar, muchos vienen aquí a ver qué pasó con el tema de la salud del presidente. El día de hoy vuelve a platicar a Dan Augusto sobre este tema y tenemos la visita aquí en el territorio tabasqueño de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Vino Beatriz Gutiérrez a un evento de lectura de Fandango por la lectura Tabasco-Alemania. Bueno, es presidida por la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, se lleva aquí en la central de Villa Tamulté de las Sabanas, sostuvo este evento sobre el mediodía, sobre las 11:30, 12 del día, estuvo hablando lógicamente la doctora sobre los temas relacionados a la lectura y la promoción de la lectura, sobre todo en esta zona indígena también de Tamulté de las Sabanas, y se le cuestionó, lógico, ¿no? Ante ya el segundo día de inactividad del presidente, pues se le cuestionó pues cuál era la salud, cuál era el parte y sobre todo también algo que intentaban el día de ayer sacar ahí los reporteros sobre si había o no alguna persona más contagiada por COVID. Asegura la doctora Beatriz que ella salió negativo, que ella no está contagiada y también da los pormenores de la salud del presidente. También reiterando lo dicho por Adán Augusto, un par de días más, serán 2 o 3 los que estará el presidente descansando y ya de ahí esperemos se reintegre a la normalidad de las actividades en la conferencia mañanera. Vamos a ver lo que dijo la doctora Beatriz desde Tabasco. Me preguntas cuál es una edad buena, ¿vale? Hace rato que cantábamos con los chavos. Y me gustaría contestar tu pregunta con una coyuntura. Últimamente hemos leído, hemos escuchado muchos rumores, chismes, argüendes de personas que no saben mucho, pero tienen una vastísima imaginación y son capaces de mirar una realidad, transformarla, no necesariamente en un buen sentido, exagerar, amplificar, modificar, alterar. En la lingüística se dice deturbar los hechos, las palabras, los dichos. Y eso no está mal como ejercicio creativo para quienes informan cosas. Les quiero decir que la única y auténtica verdad es que nuestro presidente está muy bien. Eso es lo primero. Él fue contagiado. Él fue contagiado por COVID-19 y como todos saben, porque vivimos la pandemia, incluso ustedes tuvieron bastante tiempo sin ir a la escuela, aprendimos que una de las formas de curarnos y no contagiar es el aislamiento. Entonces nuestro presidente está guardadito, reposando como debe ser. Todo lo demás que se haya dicho sobre el COVID que tiene ya queda en la inventiva de muchos que pues a lo mejor no tienen mucho que hacer, y por eso contesto tu pregunta, Diego, porque leer es una forma muy buena de ocupar para unos el tiempo libre, para otros convertirlo en un modo de vida. ¿Y con qué objeto? Con el objeto de no creer murmuraciones, de no amplificar los hechos que no ocurrieron o de inventarlos con fines perniciosos. En fin, la lectura nos puede llevar a comprender mucho mejor la realidad que vivimos, pero también la realidad imaginada, pero no a la manera que les dije previamente, inventando con bastante audacia argüendes que no existen. Hay realidades como esta, estamos aquí reunidos hoy, el tema central es el libro, pero esa coyuntura que no podemos ocultar, porque muchos se preguntaban, ¿y va a venir la esposa del presidente porque el presidente se enfermó? Pues sí, aquí estoy, porque yo no estoy contagiada, lo dejé dormido, está con tratamiento, ya lo informó el doctor Alcocer, y en 2 o 3 días seguramente me lo darán de alta. Pues ahí está parte de esta gira de la doctora Beatriz. Ahí vemos a su lado también a Marcelo Ebrard. Y bueno, ahí también actualizándonos a todos, pues cuál es el estado de salud del presidente López Obrador. Se encuentra bien, se encuentra en Palacio Nacional y se encuentra descansando. Sí, ahí está la actualización de la esposa del presidente.
que pues sale a decir lo mismo que ya se ha venido reportando, porque luego empiezan a decir en las redes, es que hay un silencio, hoy hay varias columnas y que replican esto, es que hay un silencio y este silencio se llena con rumores, el silencio oficial. Pues bueno, no, desde que se da la decisión de pues adelantar el viaje del presidente a la Ciudad de México y desde que él pues sube este tweet desde donde informa que él está contagiado de COVID, pues desde ahí empieza a fluir la información. Ya hoy estuvo Alcocer dando el parte médico también del presidente, dando detalles. Yo no sé qué es realmente lo que quiere, si quieren ver, como se le dice, la hoja con todos los detalles de cuánto es su presión, de todos los medicamentos que le están suministrando. Eso no sucede en ninguna parte del mundo. Se da un parte médico, hace un resumen del estado de salud del presidente y eso es lo que se presenta y se ha presentado hoy. Ayer se habló sobre el tema, básicamente se ha hablado todo el tiempo de esto, pero insisten con la idea de que es que como hay vacíos de información, yo tengo derecho a inventar algo. Y así ahorita venía escuchando también en el radio allá en la Ciudad de México, en estas cadenas nacionales, cómo hablaban de que sí, de que el presidente, que el infarto, que las dudas, que, o sea, ya lo están matando. Y honestamente, la verdad es que hay muchas historias muy fantasiosas, como diría la esposa del presidente, la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Ahora, ella no está contagiada o tiene riesgo de contagio porque ella no estaba en México. Lo que ella viene haciendo en los últimos días, casi una semana, ella estuvo fuera del país, estuvo haciendo una gira en varias islas del Caribe. Ahí estuvo pues ella llevando también algunos acuerdos. La idea era firmar estos acuerdos, compromisos para seguir trabajando a nivel cultural e histórico con varios de los países, y ella estuvo fuera de México durante varios días. Entonces yo entiendo que pues como no tuvo contacto con él, pues no hay riesgo de contagio, ¿no? Finalmente uno andaba por un lado y el otro por el otro lado. Ahora, lo que llama la atención, que incluso lo vieron en el chat, pues sí, llama la atención. En primer lugar está aquí en la tierra del presidente, el estado de Tabasco. Eso en primera instancia. Es la primera evento aquí que tiene después de esta gira internacional. En segundo lugar, pues está acompañado de otro aspirante presidencial, aquí donde es la tierra del otro aspirante presidencial, porque aquí está Adán Augusto y está acompañada de Marcelo Ebrard. Entonces, pues sí, esto ha generado muchas reacciones porque la esposa del presidente aparece con Marcelo Ebrard cuando realmente Marcelo Ebrard no tiene nada que hacer en un evento de este tipo, honestamente. O sea, estamos hablando de cuestiones de lectura, cuestiones culturales. Marcelo Ebrard sube la imagen, es esa imagen de las redes sociales del propio Marcelo Ebrard. Creo que eso es allá en el aeropuerto de la Ciudad de México. Uh-huh. Ese es el aeropuerto, ahí se están tomando la foto antes de salir para acá. ¿Qué dice el texto? Vamos a ver qué es lo que dice. Dale un segundito. Dice, es un honor acompañar hoy a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. A ver si lo puedo centrar. Ahí está. Beatriz Gutiérrez Müller en los fandangos por la lectura desde Tamulté de las Sabanas, Tabasco. La Estrategia Nacional de Lectura fomenta acertadamente las producciones literarias de nuestra patria, sobre todo entre las y los más pequeñitos. Y bueno, también sube después otra imagen más, que ahí vemos también donde está, y ahora sí aquí en Tabasco. Dice, ya estamos en Tabasco. Qué honor acompañar a Beatriz, a la doctora Beatriz, en los fandangos en Tamulté. Bueno, más o menos lo mismo. El país invitado en esta ocasión fue Alemania, muy agradecidos por el recibimiento del maravilloso pueblo del estado. Así se disfruta el calorcito tabasqueño. Y ya, cita ahí desde Tamulté de las Sabanas. Miren que sí está haciendo harto calor. O sea, sí, la verdad es que lo escribió porque sí se debe sentir el calor en el evento. Este evento se realiza también en uno de los parques de las áreas que fueron remodeladas en el actual gobierno, allí en Tamulté de las Sabanas, también por parte de la SEDATU. Y bueno, ahí se registró este evento el día de hoy frente a estudiantes que se dieron cita y en compañía también del gobernador, que como pues es natural, el gobernador es parte del grupo político del secretario de Gobernación, de Adán Augusto López Hernández. Pero bueno, ahí está este mensaje, es un mensaje político que quiere enviar, pues sí, porque no veo otra razón, la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller,
en donde se ha hablado mucho en primer lugar, de que muchos han mencionado que eventualmente Claudia Sheinbaum pues está muy cerca de la esposa del presidente y que eso también la convierte en favorita, ¿no? Bueno, pues ahí está también Marcelo Ebrard cerca de la esposa del presidente, y no se ve, a ver si pueden subir un poco la imagen, se ve muy raro ahí. Pero bueno, entonces pues también está este mensaje en donde pues hay comunicación, hay cierta cercanía, no hay diálogo entre Marcelo Ebrard y la pareja presidencial, ¿no? Ese es el mensaje que se puede entender en todo esto, en el entendido de que se han dado muy duro entre el grupo de Claudia Sheinbaum y el grupo de Marcelo Ebrard. Y incluso es entre ellos dos en donde muchos ven las grandes diferencias posterior a la decisión que se vaya a tomar. Pues incluso algunos han señalado que eventualmente Marcelo Ebrard lo han coqueteado mucho de la oposición, ¿no? Entonces, pues aquí yo creo que el plan es buscar que haya diálogo entre los aspirantes, porque al final, cuando se decida quién va a llegar, tendrá que jalar a los demás y tendrán que ir viendo cómo se van a repartir el pastel. Esa es la verdad. Entonces, vamos a ver en qué termina este proceso interno, pero pues sí, llama la atención porque, insisto, Marcelo Ebrard no tiene nada que hacer en un evento de este tipo, y si lo saca en el evento la esposa del presidente, pues se ve más como un mensaje político que como otra cosa. Y bueno, retomando ahí nada más un poquito para exhibir también a todos estos que están intentando tanto desinformar como el día de ayer, ya más que desinformar, diría yo, seguir la especulación, meterle ahí, seguirle echando leña al fuego sobre cómo está la salud del presidente. Vamos a ver esta nota que publica el Universal hace una hora. El Senado analiza una reforma que busca democratizar con un voto ciudadano y no decisión del Congreso de la Unión el nombramiento de un presidente de la República sustituto en caso de la falta absoluta del mandatario en turno. Es decir, así como de manera sorpresiva, analiza, según aquí lo que dice el Universal, se está analizando cuál sería el proceso a seguir en dado caso que el titular del Ejecutivo se ausente, ¿no? De manera permanente. Con esto digo, seguir metiéndole leña a el tema de la salud del presidente, y como eso, como ya no pueden desinformar, como lo hace el Diario de Yucatán el día de ayer, pues empiezan así, ¿no? ¿Qué pasaría si falta el presidente López Obrador? Pues ahí lanza su embestida también el Universal, ¿no? Pues es esta idea. La verdad es que es insólito que después de ya los dos contagios anteriores, todavía el primero fue el que más nos estresó a todos, porque bueno, fue en la parte más intensa de la pandemia, no había vacunas, todavía estaba la cepa original del COVID, la que pegaba más fuerte. Y sí, ahí es donde se generó más estrés y más preocupación. Ahí sí, vamos a decirlo, más incertidumbre, porque bueno, estábamos viendo cómo subían los fallecimientos en todo el mundo, en México también. Y ahí fue donde se da este primer contagio. Y ya estos, pues ya se dan en el marco también de las nuevas cepas, que no son tan agresivas, de las vacunas, que también ayudan a reducir los síntomas. Y honestamente ya la enfermedad ya ha pasado a ser otro tipo de enfermedad. Ya no es similar a lo que sucedió al inicio de la pandemia. Entonces ya a estas alturas, pues sí, o sea, te puedes enfermar, pero pues ya no es un sinónimo también de una preocupación tan grave como era al principio. Y entonces, a pesar de esto, tratan de construir toda esta historia y quieren sumar ahora pues la condición cardíaca del presidente. Pues no, es que pues sí, no es tan grave la enfermedad, pero acuérdate que el señor está enfermo del corazón. Pues sí, entonces le va a dar un infarto porque le dio COVID. O sea, están viendo cómo crear toda esta historia y tratarla de justificar con lo que hay, con lo que sabemos del presidente y su estado de salud. Y es la tercera vez que hacen exactamente lo mismo dijeron la primera, la segunda y ahora en esta tercera ocasión, lo mismo. Y yo no sé si hay gente que les crea, pero vaya que están insistiendo en repetir. Ayer estaba en ¿cómo se llama? Perdón, se me fue el nombre, Chumel. Estaban analizando cuánto tiempo tenía que el presidente no arrancaba un tuit con él. Amigas y amigos, y fueron
Y bueno, se fueron, imagínense hasta dónde llega la perversidad, que dijeron, ah, qué curioso, desde el 2012 el presidente no empezaba con un amigas y amigos. Eso quiere decir que hay algo raro y alguien lo escribió, porque no podría tuitear alguien eso si tiene 11 años que no tuitea algo similar, como si todo mundo tuiteara lo mismo y empezara siempre de la misma forma todos los tweets, pero hasta ahí llega el profundo análisis de investigación del grupo de Chumel Torres. No, es una vergüenza. Bueno, de entrada, pues ya no se espera mucho nivel, pero yo le recomiendo que escuche el último discurso del presidente en el Zócalo, en donde él escribió en su discurso, porque él se despide siempre así de los mensajes, amigas y amigos. Cuando él da su mensaje político, que se da a los finales de estos grandes mensajes, después del informe de gobierno, de esta presentación en el Zócalo, viene el mensaje político, lo más relevante para quien está dando este mensaje. Así es la ortodoxia política. Y el presidente, esta última parte, siempre dice, amigas y amigos, bla, 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 y termina, ¿no? Se va adelante con su mensaje. O sea, sí lo dice, pues. O tal vez no lo diga él cuando platica, pero sí lo escribe. Y lo lee en su mensaje, lo lee en su discurso. Digo, ahí está la recomendación, por el caso de Chumel, para que se apliquen un poquito y no den tanta pena ajena.